puedan ver y escuchar lo que les voy a explicar. Entonces, buenas tardes para todos, buenas noches. Nuevamente, por favor, levanten la mano si están escuchando claramente para poder arrancar. Listo. Bueno, entonces, nuevamente, como venía diciendo, dándole tiempo a algunos aprendices para que entraran, mi nombre es Martín Díaz y yo estoy a cargo de estas 4 evidencias del área de comunicaciones. En esta ocasión voy a explicar las primeras 2 y posteriormente, pues en una sesión futura, vamos a explicar las siguientes 2. Como decía ahorita, las evidencias del área de comunicaciones solamente son 4 y ya no va a haber más durante todo el programa. Yo soy el instructor encargado del área de inglés, pero digamos que los estaré acompañando en esta primera parte de comunicaciones también. Entonces, además de estas 4, más adelantico, en próximas semanas, estaré también explicándoles las primeras evidencias del área de inglés, que para esta primera parte creo que son 3. Entonces, bueno, para entrar ya como tal a hablar de las evidencias del día de hoy, quiero comentarles algo. Ya yo llevo trabajando con el SENA mucho tiempo y en la parte de titulada virtual llevo ya desde el año pasado. O sea, ya tengo el año pasado completo y prácticamente ya el segundo año completo. Quiero comentarles algo que he notado y que vengo notando desde siempre, y es muchos problemas en los aprendices en la parte de la escritura, en la parte de la expresión oral, en la parte de la puntuación y en la parte de la ortografía. Ustedes como futuros profesionales, tecnólogos, no solamente es que sepan, por poner solamente un ejemplo, o sea, no es solamente que sepan arreglar una máquina o que sepan manejar un montacarga o que sepan multiplicar algo, hacer una cuenta, etcétera, etcétera, por poner ejemplos. Si usted no sabe escribir, si usted no sabe leer, si usted no sabe qué es una coma, qué es un punto aparte, ¿cierto? Que al comienzo van las mayúsculas, cuándo van las mayúsculas, las tildes, todos esos detalles, si usted no las maneja, probablemente usted no va a poder desarrollar o no va a tener digamos, un buen desarrollo de su profesión, porque eso es algo también muy importante. Esta parte del área de comunicaciones nos muestra un poco, porque, o sea, pues este tecnólogo pues no tiene que ver con la parte pues de eso, ¿cierto? O sea, ustedes están aquí para aprender la parte de los procesos en el área de la logística, pero ustedes tienen que recordar que la educación usualmente es integral, no solamente aquí en el SENA, sino en pues, las universidades. Ustedes sabrán que cuando usted estudia algo en particular, no solamente va a estudiar eso que usted para lo que se inscribió, ¿cierto? Sino que usted tiene que aprender muchas otras cosas para que su educación, para que su conocimiento sea integral. En el área de comunicaciones, que es bastante sencillo lo que se va a hacer, pero es muy específico en lo que se pide hacer. Entonces, yo les venía diciendo que lo vengo notando de siempre, o sea, no sé cómo estarán ustedes en esa parte, pero la parte de la lectura, la escritura, la ortografía, en muchos aprendices es bastante regular, en otros bastante mala. Entonces es un detalle, digamos, como que parece obvio, pero que es muy importante, y por eso estamos acá también, para que ustedes sepan que recuerden que si usted de pronto tiene algunas falencias, tiene que empezar a trabajar en eso. Entonces, bueno, listo, ahora sí, estas evidencias son 2 videos. Cuando hablamos de videos, en cualquier evidencia que ustedes van a tener que grabar muchos videos, recuerden que es formación virtual, y al no tener contacto con ustedes, una de las formas es grabaciones de audio, de video, etcétera, ¿cierto? Entonces, las 2 primeras evidencias del área de comunicaciones les van a pedir que graben un video. Para eso,
La primera o el primer punto que es obligatorio es que usted aparezca en el video. ¿Qué pasa? Que a veces, vamos a ponerlo así entre comillas, pues se hacen un poquito los vivos y simplemente aparece nada más la voz y yo no tengo forma de corroborar que sea usted, ¿cierto? Pues en esta parte no tanto, pero les voy adelantando que en el área de inglés también se pide muchos videos y audio porque hay que evaluar un poco la parte de lo que es la pronunciación y demás. Entonces, en los videos usted tiene que aparecer. Ya ahora pues les voy a decir cuáles son las características que tiene que haber en cada video y dónde tienen que subirlas, los materiales, etc. Entonces vamos a empezar a compartir pantalla para que usted, para poder ir explicándoles todo paso a paso. Bueno, entonces por favor me dicen si están viendo aquí la parte de la plataforma, para que levanten la mano si vieron ahí, listo. Bueno, entonces pues ya ustedes han ingresado desde la inducción, así que no vamos como a detenernos un poco en eso, pero recuerden que ya nosotros estamos en el área que dice actividades iniciales, fase 1 de análisis, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero, recordar que estamos en la fase 1 de análisis. Déjenme cambiar esto al modo que ustedes ven para que pues se vea un poco más como ustedes lo ven normalmente. Bueno, entonces, estamos en la fase 1 de análisis y estamos ¿dónde? En la actividad de proyecto 1, ¿cierto? Y estamos trabajando con la guía de aprendizaje 1. Ya ustedes a esta guía de aprendizaje la tienen descargada, ya la han visto un poco. Simplemente la vamos a abrir rápidamente y les voy a decir que la parte del área de comunicaciones se encuentra en la página 17. Allí empieza la parte como tal de lo que es esta competencia. Si ustedes se van a la primera hoja o a la primera página, aparece el número de la competencia, aparece como 240201-524. Esta es la que hace parte de la área de comunicaciones y dice, la competencia dice, desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo. Bueno, y ya pues los resultados de aprendizaje que ustedes tienen que alcanzar para cada una de las evidencias los encuentran en la siguiente hoja, en la siguiente página. Son 4 evidencias, las 2 del día de hoy, la 01 y la 02. Aquí ustedes pueden leer cuáles son esos resultados de aprendizaje o RAPs que deben alcanzar. Entonces, ya ahora sí nos vamos nuevamente a la 17 para ya explicarles en qué funciona o cómo, pues, qué hay que hacer. Esta parte de lo que es como una parte introductoria de lo que es la parte de la comunicación, pues algo que ustedes deben leer, no vamos a demorarnos mucho ahí, pero nos quedamos con la última parte que dice la comunicación oral y escrita es fundamental, ¿ok? Por lo cual se hace tan necesario el conocimiento de los procesos de comunicación en todos los ámbitos de la vida y su buena aplicación. Entonces, en su camino a la formación y llegar a ser tecnólogos, ustedes deben aprender a mejorar su comunicación en caso de que pues, usted sepa que no es la mejor en el momento, pero que lógicamente puede mejorar. Entonces, la primera parte dice, o digamos como lo primero que vamos a hacer el día de hoy o a desarrollar el día de hoy, es la que dice actividad de aprendizaje, identificar la importancia de los componentes de la comunicación para transmitir un mensaje. ¿Cuál es el fin? Identificar. O sea, esa es la acción como tal, identificar. ¿Qué es lo que van a identificar ustedes? La importancia de los componentes de la comunicación para transmitir un mensaje según sus características, intencionalidad y contexto. Bueno, entonces, el material de formación para esta primera parte, el material de formación, como dice aquí, se llama
comunicación oral y escrita comunicándonos. Ustedes saben que los materiales, cada material tiene un título. Entonces, para la primera evidencia, para el primer video, ustedes deben dirigirse al material que se llama comunicación oral y escrita comunicándonos. Ese es el título. Entonces dice, para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y análisis del componente formativo que ya mencioné anteriormente. ¿Cómo se llama la evidencia? Se llama cómo nos comunicamos a través del discurso. Ustedes tienen que realizar un video, cómo nos comunicamos a través del discurso. Y ahora sí, pues vamos a leer un poco lo que nos dice la parte de la evidencia. Dice, al comunicarnos realizamos un proceso integral donde utilizamos diferentes elementos comunicativos para transmitir ideas o conceptos en contexto y que persiguen un fin en su intencionalidad. Un ejemplo claro es un discurso, ya sea emotivo, ya sea familiar, ya sea social, ya sea político. De pronto, muchos aquí en algún momento les habrá tocado dar un discurso, sea una cena familiar, ¿cierto? Donde le dicen, bueno, vamos a dar unas palabras de agradecimiento. Eso es una forma de comunicación, una forma de discurso. O han estado en un tipo de reunión política donde han escuchado el discurso de alguna persona que se dedica a eso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo importante de un discurso? Que sea claro, que transmita las ideas, que no sea aburrido, que sea preciso, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, esta actividad persigue que a través de un discurso puedas identificar cómo se enriquece un discurso aplicando técnicas de comunicación verbal y no verbal. Y cómo a su vez podemos transmitir emotividad a nuestro mensaje dando un discurso eficaz. Entonces, lo primero para esta evidencia es que ustedes van a tener que leer el material que se llama comunicación oral y escrita, comunicándonos. Y segundo, que ustedes van a tener que grabar un video en forma de ¿qué? Discurso, donde usted pues haga lo que aquí nos mencionan. Ya ahorita cuando veamos el material les voy a decir exactamente sobre qué va a ser el discurso que van a dar. Pero aquí dice, esta actividad persigue que a través de un discurso, ojo, puedas identificar cómo se enriquece un discurso aplicando técnicas de comunicación verbal y no verbal. Eso es lo primero como la introducción a la evidencia. Entonces, detalles importantes que pues ese discurso, dice redacta un discurso, redacta un breve discurso de no más de 1 minuto. ¿Ok? Denme un momento, por favor. Redacta un breve discurso de no más de 1 minuto. Si usted se extiende más de 1 minuto, pues no hay tanto problema. O sea, lo ideal es que sea un discurso breve. Eso es bastante importante, ¿ok? Entonces, eso es lo primero. Bueno, antes de seguir, nuevamente, pues siempre es importante que esté verificando la parte del sonido. Si me están escuchando claramente para seguir adelante, no se vaya, de pronto a veces uno se queda sin sonido y se queda hablando solo, entonces por favor levántenme la mano para saber que está todo bien ahí. Ok. Todo bien. Listo. Segundo punto. A partir de los conocimientos adquiridos en el componente formativo, comunicación oral y escrita, comunicándonos, a partir de los conocimientos adquiridos en el material. No es hacer un discurso de lo que sea, no. A partir de lo que ustedes lean en el material, ¿ok? Es que ustedes deben hacer ese video. ¿Listo? Porque pasa que de pronto creen que es hablar sobre qué es un discurso. No, no es sobre como tal. O sea, ustedes tienen que hacer el discurso sobre lo que lean o sobre lo que aprendan en el material. ¿Ok? Eso es importante. ¿Por qué se los digo? Porque ya me ha pasado que algunos, cuando hacen el video, hablan de todas las cosas, de cualquier cosa, menos de lo que está en el material. O
hablan sobre lo que es un discurso, pero es que ustedes antes de hacer ese video tienen que leer el material. Si no hablan, si el video no es sobre el material, no van a poder aprobar. Usted puede hablar maravillas en el video, hablar perfectamente, pero si no es sobre el material de formación, no es válido. ¿Listo? Esto acá que dice, investiga otras fuentes de información para ampliar la conceptualización del componente formativo. Pues claro, o sea, si usted lo quiere hacer, si usted quiere leer más sobre lo que encuentre en el material, algo adicional para añadir, perfecto, sería lo mejor, sería lo ideal, sería magnífico. Pero pues claramente esto yo no puedo supervisar esto, ¿cierto? Yo no puedo pues estar pendiente de 40 y algo de aprendices que de verdad entren, busquen, no, o sea, cada uno, ya esta parte, como ustedes sabrán, cuando yo hacer la inducción, una de las características de esta forma, de la formación virtual, es que haya mucho trabajo autónomo y que usted desarrolle, trate de desarrollar las evidencias de una forma muy autónoma, ¿ok? Esa es una de las características de la formación virtual. Entonces, pues esto aquí está, pero yo no puedo obligarlos a que hagan, a que lo hagan, a que pues busquen más. Se supone que ustedes deben siempre buscar más, leer más, buscar por su cuenta, etcétera, en todas las áreas, no solamente ahora, sino en todas. Pero pues cada cual aquí manejará su forma de estudio de una forma u otra. Va a quedar redundancia. Entonces, para lo del video, eso no importa cómo lo hagan, en dónde lo hagan, pero sí les doy consejos. Primero, grabar en formatos conocidos, formatos que no sean tan pesados. Preferiblemente grabe su video y suba su video a YouTube. Y ya cuando su video está subido en YouTube, solamente usted tiene que mandar por la plataforma el link para yo abrirlo y entro a YouTube y no tengo que descargar todo el video que se demora más y que pues de pronto para muchos de ustedes es más difícil subirlo a la plataforma que subirlo a YouTube, porque si usted lo sube a YouTube, digamos que es más fácil poder compartirlo después, pero bueno, lo importante es que el video esté y que usted salga en el video y que cumpla con lo que deba estar en el video. Eso es lo primero. Después dice que el video tendrá dos partes. En la primera dirá su discurso sin usar ningún elemento comunicativo. Y en la segunda aplica las técnicas de comunicación verbal y no verbal. Yo esta parte, ojo, no la voy a tener en cuenta. A mí, pues realmente lo que yo voy a evaluarles es que en el video usted lo haga en forma de discurso y que sea sobre los conocimientos adquiridos en el material de formación. Eso es lo que yo voy a tener en cuenta. A mí esta parte de esto de las dos partes, si usted lo hace bien, si no lo hace, pues bien también. Pero digamos que no es lo que voy a, porque no, pues la idea no es como complicarles tanto digamos, la grabación, porque se pueden terminar confundiendo que una parte, de pronto algunos sí lo van a hacer, otros no lo van a hacer. Entonces, pues para facilitar eso del video, pues este punto no lo voy a tener en cuenta. El que lo quiera hacer bien. Y listo. Esto lo de redactar sus conclusiones, pues todo esto, pues métanlo en el video. Aquí dice, redacte sus conclusiones en una página, la cual entregará en PDF de las diferencias. No. Ojo, porque lo que sí necesitan es que además del video, que lógicamente tienen que grabar y enviarme, usted en un PDF o en un archivo de Word, solamente PDF, solamente Word, me va a enviar ese script. Cuando hablamos de script, es el texto del video. O sea, lo que usted está diciendo en el video, el discurso del video, yo lo tengo que tener en un documento por si acaso necesito corregir algún detalle o si tengo que subrayar, así como yo aquí, que subrayo para cosas importantes. Usted obligatoriamente, ojo, porque esto es obligatorio, necesito el texto de ese video, ¿ok? En un formato de Word o PDF y en ese mismo formato donde usted, pues todo lo que aparezca en el video
tiene que estar igual en el texto, ¿ok? No es que el video va por un lado y el texto del otro, no es como si fueran los subtítulos del video. Y si usted, pues esta parte de las conclusiones, lógicamente la va a hablar en su discurso, pues también lo va a colocar en el texto. ¿Listo? Aquí le dicen, se sugiere subir el video a YouTube. ¿Por qué? Porque es más fácil subirlo a YouTube y después compartir el link que simplemente subir el video directamente a la plataforma. No es que se pueda o no se pueda, porque sino que sabemos que algunos aprendices no cuentan con una buena o un internet estable o un internet que sea muy veloz. Entonces en YouTube, digamos que cuando hay esos problemas de conexión es más fácil, o hay menos problemas que cuando usted de pronto está subiendo la plataforma, se llega a haber algún inconveniente y ahí muere todo, pues entonces, pero bueno, cada cual, pues mientras usted envíe el video, usted pues tiene como la libertad. Entonces, así como le dicen aquí, si usted hace, como le dije en YouTube, en el video, en el documento donde va el texto del video, me puede colocar la URL, que es la dirección donde yo puedo entrar para ver ese video en YouTube. Y si no, pues usted si sube su video directamente en un formato MP4, en un formato el que tenga, y adicionalmente sube el documento con el texto de ese video. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a recibir? Voy a recibir un video donde usted haga un discurso sobre lo aprendido en el material de formación que se llama Comunicación Oral y Escrita Comunicando. No es un video sobre qué es un discurso, no, es un discurso sobre lo que usted aprendió en el material de formación. Y segundo, además del video, pues ya sabe, el texto del video. Eso es la primera evidencia. La segunda evidencia ya es diferente. Ya es un nuevo resultado de aprendizaje. En la primera, ¿cuál era el resultado de aprendizaje? Lo que tienen que hacer, ¿qué decía? Identificar, ¿cierto? En esta segunda evidencia hay que aplicar los componentes de la comunicación y argumentar sus procesos de acuerdo con las diferentes situaciones comunicativas. Entonces, el video del anterior es un video y aquí van a grabar otro video. No es simplemente grabar un solo video con las dos evidencias, no, son dos videos diferentes. Bueno, la introducción nos dice, hay una estrecha relación entre pensamiento y lenguaje, teniendo en cuenta que todo comunica, desde lo que hacemos de forma consciente o de forma inconsciente, aportan al lenguaje del ser humano según el contexto en que se desarrolla. El primer paso para llegar a una correcta argumentación es la lectura comprensiva e interpretativa. Entonces, que posteriormente nos llevará a una correcta argumentación de nuestras ideas y nos ayudará a mejorar el lenguaje verbal y la retórica. Ojo, miren lo que dice aquí. El primer paso para llegar a una correcta argumentación es la lectura comprensiva e interpretativa, claramente, porque si nosotros vamos a argumentar algo, pues primero tenemos que haber leído, pues allá vamos a haber comprendido y tenemos que haber interpretado algo, ¿cierto? Que posteriormente nos llevará a una correcta argumentación de nuestras ideas y claramente nos ayudará a mejorar el lenguaje verbal y la retórica. En pocas palabras, si usted no lee, si a usted le da flojera leer, como es pues tristemente el problema que hay de hace unos años, por eso es que no hay una buena, digamos, una buena comunicación, por eso es que no hay conocimiento sobre los signos de puntuación, por eso no hay buena ortografía, por eso no hay buena lectura. ¿Por qué? Porque no leen. Al no leer, y no tienen que ser miles de libros al año, sino leer en general, leer artículos, leer noticias, leer libros también, hay problemas para
desarrollar nuestra parte de argumentación y lógicamente lo que dice aquí, vamos a mejorar, podemos ayudar a mejorar nuestro lenguaje verbal y nuestra retórica. La falta de lectura nos corta el poder expresarnos de diferentes formas. No conocemos palabras, no conocemos frases, no conocemos expresiones, solamente las que escuchamos en las calles, y cuando escuchamos algo diferente, pues no sabemos de qué nos están hablando, ¿cierto? Entonces, bueno, para no alargar esta parte, aquí lo que hay que hacer es lo siguiente. Primero, usted va a tener que estudiar el material que dice comunicación oral y escrita, argumentación. Anteriormente, ¿cómo se llamaba? Comunicación oral y escrita, comunicándonos. Y ahora es comunicación oral y escrita, argumentación. Entonces, ¿cómo se llama esta segunda evidencia? Se llama la comunicación como expresión humana. ¿Ok? Entonces, mucha atención a lo que hay que hacer previo a realizar el video. En la anterior evidencia, la clave ¿cuál era? Leer el material de formación, y una vez hayamos leído el material de formación, creamos nuestro discurso, nuestro breve discurso donde hablemos de todo y lo grabamos, ¿cierto? Ahora, ¿qué hay que hacer? Esta evidencia de aprendizaje busca que a través de la realización de un escrito, usted tendrá que realizar un escrito, y la posterior grabación de un video, ¿ok? Un tema que aqueja a la sociedad actual, y con eso construir un argumento que conlleva la resolución de esta. Entonces, más o menos, usted va a tener, pues aquí va como tomando una idea clara de lo que hay que hacer. Usted va a tener que buscar un tema que aqueje a la sociedad actual. No le voy a dar como ejemplos en particular, porque pues ahí ese tema es muy amplio, ¿cierto? Es muy fácil. Simplemente es ver las noticias, leer qué pasa, y no necesariamente tiene que ser algo local, puede ser algo internacional. Y mucha atención a esto. Este tema que usted escoja para este video lo va a tener que utilizar más adelante en otra evidencia, así que escoja algo de verdad interesante e importante. Entonces, dice, un tema que aqueja a la sociedad actual, y con eso construir un argumento que conlleve a la resolución de esta. Con dicha problemática, crear un escrito donde plasmes tu proposición, premisas y conclusiones ante este tema, construyendo un argumento lógico. Finalmente, a través del video, exponga el argumento, teniendo en cuenta las características de un pensador en el argumento a exponer. Entonces, ahora les voy a mostrar los pasos para la realización del video. Primero, ojo, mire, esta parte es interesante porque a veces no lo tienen en cuenta, se lo vuelan y pues no queda bien la evidencia. Investigue y elabore un escrito donde se plasmen todas las ideas frente a la situación problemática o polémica, a partir de los conocimientos adquiridos en el material formativo. Piense en cómo esa situación puede ser tratada en el video argumentativo y busque la forma correcta de darla a conocer de forma que impacte al receptor desde el componente comunicacional. En dicho video exponga el tema desarrollado de forma escrita y al finalizar justifique sus ideas, y ya lo de la realización del video, igual que anteriormente, cualquier forma. Aquí dice, para finalizar, junto al video entregue la síntesis escrita, en el cual relacione los aspectos más importantes de la situación seleccionada. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero aquí como tal? Usted va a investigar un tema que aqueje a la sociedad actual. Eso es lo primero. Investigar, buscar. ¿Cuál
cuál tema, o sea, es libre, o sea, usted puede escoger el tema que usted quiera, pero ojo, que aqueje a la sociedad. O sea, no es que no sea un problema ahí pequeño, o sea, algo que sea importante, algo que sea relevante, un tema que nos esté afectando a todos como sociedad en la actualidad, no un tema de hace 20 años ni 30 años, algo que actualmente nos esté aquejando. Y cuando usted ya haya escogido ese tema, usted va a tener que argumentar cómo podría solucionarla a partir desde su punto de vista y a partir de lo que aprendió sobre cómo argumentar en el material de estudio. Eso es, digamos, en resumen, lo que usted debe hacer en ese video. Aquí, digamos que la estructura del video lo ponen de una forma bastante como enredada, ¿cierto? Porque son varios puntos, pero en sí lo que debe hacer es eso. ¿Qué es lo importante? Que en el video usted demuestre lo que dice el material de estudio, lo que lo que ahorita vamos a ver, que ustedes deben estudiar, pero que lógicamente, primero que escoja un buen tema, que sea algo realmente que aqueje a la sociedad y que usted de verdad argumente por qué, o sea, cómo, toda esa parte, por qué y cómo usted cree que sus ideas podrían llevar a solucionar esa problemática. No es que ya con lo que usted diga se solucione el problema, pero es la forma en que usted cree que podría solucionarse. Entonces, lógicamente, este video también va a venir acompañado de su texto, igual que el otro, para yo pues tener a la mano los subtítulos y poder ir leyendo y escuchando al tiempo. ¿Ok? Entonces, aquí hay muchos puntos que de pronto los pueden confundir un poco, por eso, o sea, soy más resumido y les digo qué es lo que yo voy a evaluar en ese video. Primero, pues lógicamente que sea un video donde usted aparezca y pues que haga lo que ya le dije, escoger el tema de que aqueje a la sociedad. No es cualquier tema, no es de un gol, no es de un partido de fútbol, de cosas sin importancia, sino un tema importante para la sociedad, porque va a ser algo que nos esté aquejando, ¿ok? Y después usted cómo cree que lo puede. Entre ese tema sea más, digamos, internacional, o sea, algo global, por decirlo así, mucho más fácil va a ser cómo tratarlo, ¿ok? Algo más global será y más interesante pues, y de paso les sirve a ustedes para estar al día con algo, pues, que sea global y que de pronto usted no sabía. Esos son los dos videos que usted va a tener que realizar para completar estas dos evidencias. Entonces, ahora que les voy a mostrar dónde está cada cosa en la plataforma, vamos a abrir el primer material de estudio que se llama Comunicando. Buenas noches, profe. Eric Reales, le hago una pregunta. El texto que se tiene que realizar es como el guión del video que se va a realizar. O sea, nosotros hacemos un guión de lo que vamos a decir y es lo que transmitimos en el video, o hacemos un bosquejo como un mapa mental y después transmitimos toda esa información. No, ya yo lo dije ahorita en la primera parte donde les dije que el video, el texto, el script era lo que ustedes digan en el video tal cual, o sea, como si yo tuviera los subtítulos. Eso lo había comentado de la primera evidencia y es lo mismo sería para esta segunda. O sea, el texto es todo lo que esté en el video tiene que estar en el documento de Word o en el documento de PDF. Las preguntas que vayan a hacer de las dos evidencias, por favor, al final, para no, digamos, ir perdiendo el hilo. Cualquier pregunta la van teniendo ahí, la van guardando y en el momento en que se pidan que den sus preguntas, las hacemos para no, digamos, cortar la explicación. Entonces, en cuanto a eso, simplemente es como su nombre lo dice, un script, un texto del video es todo lo que ustedes digan en el video, ustedes previamente debieron que haberlo escrito, ¿cierto? Porque no, el video pues no lo van a improvisar.
Entonces, todo lo que vayan a leer en el video, pues lo mandan en forma de documento de Word, en forma de documento de PDF, para que yo tenga... ¿Por qué pasa eso? Lo que pasa es que hay veces, en la parte de inglés es diferente, pero acá a veces cuando graban, digamos que pues, algunos pues de pronto van a tener, no van a grabar con un buen audio, de pronto no tienen una herramienta buena para grabar y de pronto no voy a escuchar claramente. Otro detalle, a veces cuando leen no utilizan los signos de puntuación y la idea se puede perder. Si yo tengo el texto en la mano, a la mano y puedo estar leyendo lo que ustedes están diciendo, pues es más fácil de evaluar toda la parte, pues todo lo que tengo que evaluar. Entonces por eso siempre cuando hay videos y audios, yo siempre pido ese script o ese texto del video, por así decirlo, para no tener que decirle o preguntar qué dijo aquí, de pronto una palabra que dijo no se escuchó bien y yo teniendo el texto me voy a guiar mucho más fácil. Entonces eso es digamos como el fin de tener los textos en formato Word o en formato PDF, no en PowerPoint ni en otros, porque es más fácil abrir Word, más fácil abrir PDF y más fácil subrayar o digamos hacer alguna anotación ahí. Listo, entonces bueno, vamos a buscar el material 1. Abrimos el link nuevamente a actividad de proyecto 1, después la carpeta material de formación y vamos a buscar el primer material de la parte de comunicaciones. ¿Cómo se llama? Comunicación oral escrita, comunicándonos. Entonces abrimos, damos clic acá y pues tenemos la parte del material. ¿Qué es lo más importante aquí? ¿Cierto? Todo, ¿cierto? Todo, porque el video nos pide que hagamos un discurso sobre lo que aprendamos en este material de estudio y tenemos dos temas. Número uno, comunicación y el número 2, que decía, creo que era comunicación verbal y no verbal, ¿cierto? Entonces, esto es bastante breve, o sea, si se dan cuenta, hay videitos, hay imágenes, hay temas importantes, no es tan largo, porque es lo que hay más imágenes que texto. Entonces, miren que es súper corto, súper breve. Entonces, el punto 1 dice comunicación. Y pues aquí yo no tengo que explicarles algo como tal, simplemente ustedes tienen que leer. Y aquí tienen hasta un video, miren que tienen ese video, tienen que tienen que verlo. Un video súper corto, dura menos de 2 minutos, pero vamos a ver cuáles son los temas que ustedes tienen que utilizar para su discurso en el video. Entonces, aquí nos arrancamos con lo que dice que hablar de comunicación es hablar del ser humano, como ser social y como individuo estructurado en su historia, su cultura, su genética, que a su vez configuran la forma de percibir y relacionarse con el mundo, haciéndolo único en la conexión pensar, sentir, actuar. Hablar de comunicación implica mencionar elementos, procesos y contextos. En este orden se puede decir que la comunicación es el factor individual más importante que afecta la salud y las relaciones de una persona con los demás. De Pinto en el 2011. Entonces, aquí ustedes lo que van a encontrar, además pues de lo que ya vean en el video, es procesos de la comunicación. Van a ver contextos comunicativos y actitudes frente a la comunicación. Y después, donde van a encontrar lo que es la actitud pasiva, la actitud agresiva, la actitud asertiva. Y miren, ahí termina el primer punto, que es lo que es la comunicación como tal. Entonces ahí ustedes se van a enterar de lo que es pues una forma de definir la comunicación. No vamos a decir que esto ya sea lo que es la comunicación, pero es una forma, es digamos una de las formas de definirla. Y después van a encontrar ya la parte de lo que es comunicación verbal y no verbal. Entonces, miren cómo arranca el punto número 2. Dice, desde una mirada general, la comunicación no verbal, la no verbal, es la que más se utiliza en la humanidad, teniendo en cuenta que todo comunica y por tanto es imposible no comunicarse. Con esto, la comunicación no verbal marcada por miradas, gestos, posturas,
o cualquier otra forma de transmitir un mensaje en un contexto interactivo, cualquiera que éste sea, permite pensarse de manera rústica que la comunicación no verbal por esos tiempos se ha afianzado. En la medida que la tecnología propicia procesos comunicativos no verbales, como son Twitter, WhatsApp, correos electrónicos, a esto se suma que el ser humano vive permanentemente en sociedad y por tanto se comunica con el otro desde la indiferencia, la atención, su postura, su mirada, etc. Bueno, esa es la introducción a la parte de lo que es una comunicación verbal y no verbal. Aquí después pues ya les hablan sobre la parte de comunicación no verbal, kinésica y proxémica. Entonces les detallan cada uno, cada definición. Después hablan de la expresión y la voz como herramienta. Lo importante es tener un buen tono, de no hablar bajito, de no hablar gritado, de no molestar cuando usted está hablando, ¿cierto? Todas esas cosas son importantes. O sea, cuando uno habla muy bajo, que no se hace entender, no se hace oír, es incómodo para el que está escuchando, pero si usted es gritón también es, o sea, son los dos extremos. Hay que tener un tono moderado, hay que saber hablar y también del contexto. Una cosa es en la calle cuando usted está con conocidos y otra cosa es, por ejemplo, el tono o la expresión que usted tiene cuando puede, por ejemplo, está en una entrevista de trabajo, ¿cierto? Entonces, aquí ustedes van a encontrar todos esos detalles sobre lo que es la expresión y la voz como herramienta. Aquí tienen, miren que aquí les va a abrir un videíto en este botoncito que tiene un play. Las recomendaciones varían en cuanto miren lo que es la intensidad, el tono, la entonación. Hay muchas cosas que de pronto ustedes saben, pero de pronto no las han leído y de pronto cuando ustedes lean todo esto se van a dar cuenta de muchas cosas en las que pueden estar fallando y que ustedes de aquí en adelante tienen que empezar a poner en práctica. Escuchar con los sentidos, estrategias para mejorar la escucha. A veces nosotros creemos que estamos escuchando, pero no sabemos escuchar realmente, ¿cierto? Y la importancia del discurso oral. Termina después con lo que es habilidades de un comunicador eficaz. Y listo. No es algo extenso, no es difícil, es información. Como les decía ahorita, aquí no es que yo tenga que explicarles sobre de qué habla el material, porque son cosas que sabemos, cosas que de pronto estamos utilizando mal o bien, y cosas que de pronto no sabíamos que se denominaban de esa forma. Entonces, vuelvo y lo repito, el video no es sobre lo que dice solamente el material de estudio, sino que hay que hacerlo en forma de discurso. No es venir a hacer un resumen de lo que están viendo en el material, no es venir y decir que la comunicación verbal y no verbal es tal, 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 sino, ojo, hacerlo en forma de discurso. Eso es lo importante, hacerlo en forma de discurso. Aquí en el último punto dice importancia del discurso oral, características de una charla y exposición. Habilidades de un comunicador eficaz. Entonces, para ustedes poder hacer en forma de discurso todos los puntos que están acá, ojo con el videíto del punto 2.4, donde van a hablarse sobre la importancia del discurso oral. Listo. Para que de pronto no se les olvide cuál es el objetivo de esta evidencia. No es de hacerme un resumen solamente de todo lo que ustedes vieron aquí, porque cuando ustedes hacen un resumen simplemente copian y pegan y listo. No, tiene que ser en forma de discurso, no se les olvide. Sí, tienen que hablar en general de mucho de lo que han estudiado aquí, pero no es decir, bueno, vamos a hablar de la comunicación verbal y no verbal, ahora vamos a hablar de la comunicación no verbal, ahora vamos a hablar de la expresión, ahora vamos a hablar, no, porque ustedes van a hablar como en forma de discurso, lo van a expresar de esa forma
Entonces, para eso es que necesitan ver todo, leer todo y sobre todo ver la última parte. Y como dice la IA, usted puede buscar por su parte, en su forma de trabajo autónomo, cómo hacer un discurso, qué lleva un discurso, cómo empieza usted un discurso. Porque eso es importante, cómo empieza un discurso, cómo termina un discurso. Listo, eso es. El tema es fácil. Aquí digamos, lo complicado, entre comillas, es que quede en forma de discurso. Entonces lo vuelvo y lo repito, ya lo he dicho varias veces, porque ¿por qué lo repito tantas veces? Porque llega el momento de revisar y no encuentro que sea un discurso lo que hicieron, sino simplemente hablar y definir, que es diferente. Para el segundo video ustedes van a tener que argumentar. Entonces ahora vamos a mostrarles dónde está el segundo material. Entonces ya vimos el primer material que se llama comunicándonos, ahora vamos a abrir el segundo material que se llama argumentación. Aquí está. Nuevamente abrimos aquí y tenemos también dos puntos. La argumentación y la relación entre pensamiento y lenguaje. Este es un poco, digamos, más fácil en cuanto a lo que hay que hacer porque ustedes ya pues tienen el tema, hablan sobre el tema y ustedes van a argumentar la forma como ustedes creen que podrían solucionar ese tema, ¿cierto? Eso es lo que nos dice acá el video. Dice, construir un argumento que conlleve a la resolución de esta. Eso es, digamos, en sí, pues, lo que ustedes tienen que hacer. ¿Qué es la argumentación? Ojo, la exposición de una idea o mensaje como argumento es una de las grandes soluciones de la comunicación, según la Real Academia Española. El argumento es razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición, o bien para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega. Entonces usted con sus ideas, usted tiene que vender esas ideas, ¿cierto? Porque usted las va a argumentar, usted va a decir por qué de verdad esas ideas que usted tiene podrían solucionar ese conflicto, eso que está quejando a la sociedad. ¿Por qué? Entonces esa es la forma de argumentar. O sea, cuando usted quiere argumentar algo, usted se apodera de esas ideas, pero las expresa de la forma en que de verdad yo diga, bueno, sí, es verdad. Lo que tú estás diciendo sí puede ser una solución o puede ser lo contrario, que tus argumentos no me convencen y yo digo, la verdad no creo que esas ideas sirvan. Lo importante es que usted esté convencido y argumente de una forma en que esas soluciones que usted plantea a eso que aqueja a la sociedad, de verdad usted sí se lo crea y que así de pronto la del otro no esté completamente de acuerdo, por lo menos lo va a escuchar y pues va a tenerlo en cuenta. Entonces aquí usted va a encontrar la forma, la decodificación y la estructura de los mensajes. Van a hablar sobre pregunta, observación, interpretación. Y aquí en esta parte de la argumentación hay un tema donde ustedes le van a hablar sobre lo que es puntuación y todo eso que les venía diciendo ahorita. El punto 1.3 es el que habla exactamente sobre la argumentación y la proposición. ¿Ok? ¿Cómo argumentar? ¿Ok? Entonces miren, argumentación y proposición. Aquí hay como un breve camino a esa parte de lo que es la argumentación. Entonces todo lo que ustedes lean aquí les va a servir para usted exponerlo en el video. Ojo porque en el video, en este segundo video, a diferencia del primero, no es hablar de lo que dice el tema, ¿cierto? No es venirme a decirme que cómo se argumenta, qué es la argumentación, no. Ojo que usted lo que va a argumentar son sus ideas sobre la forma de solucionar un problema que aqueja a la sociedad. Es para que no haya confusión con el primer video donde usted sí tiene que hablar de lo que dice el material, pero en forma de discurso. Aquí no es hablar del material, sino tomar lo que aprendió del material sobre cómo argumentar y pues ya eso, con eso, entonces miren lo que es una lectura comprensiva y por acá creo que en algún punto
yo creo que vi, si no me acuerdo, pero sí estoy seguro, que había visto algo sobre la puntuación y eso. De pronto en el texto está, porque yo lo leí, y habla mucho sobre esa parte de la ortografía y demás. Pero miren, así como en el otro material, al final, ustedes van a ver un video también que dice sobre comprender y argumentar. Entonces, para que esos videitos a veces nos ayudan más porque no tenemos que leer, sino escuchar y nos llegan más, ¿cierto? A veces cuando estamos leyendo, pues nos perdemos un poquito. En cambio, cuando vemos estos videos, los videos nos están hablando, nosotros escuchamos y estamos practicando las dos habilidades. Leer, ¿cierto? Entender lo que estamos leyendo, analizar lo que estamos leyendo, pero también nos ponen la parte de escuchar, saber escuchar, ¿cierto? Y analizar algo desde la forma en que alguien nos lo dice. Entonces, para que tengan en cuenta la importancia tanto de leer como de escuchar en estos dos materiales de estudio. Entonces, eso es en sí lo que van a tener que hacer para estas dos evidencias. Número 1 y número 2, evidencia 1 y evidencia 2 son videos, ¿cierto? En el número 1, el video es un discurso sobre lo que estudiaron en el material. En el video número 2 es argumentar, primero escoger la problemática y luego usted en el video va a argumentar la forma en que podría solucionarla. Pero ojo, antes de empezar a argumentar, primero hable sobre la problemática, cuál es la problemática, puede decir algo breve sobre desde cuándo empezó esa problemática, a qué se debió esa problemática, quién la creó, cómo empezó. Ojo que tiene que ser algo actual, no algo de hace 20, 30 años, algo actual del momento, que esté en el momento, esté en las noticias, que en el momento esté causándonos problemas, cosas recientes, locales, pero si es algo global, o sea, que nos afecta tanto a nosotros como a los demás partes del mundo, sería mucho más interesante. Pero pues ya ustedes deciden cómo. Una vez tengan los dos videos hechos con el texto al video, como ya lo había mencionado ahorita, vamos nuevamente a lo que es la guía de aprendizaje, lo que dice guía de aprendizaje número 1, y vamos a buscar la parte donde dice actividad de aprendizaje comunicaciones. Aquí empiezan las evidencias de comunicaciones. Aquí está la número 1, aquí está la número 2, aquí está la número 3 y aquí está la número 4. En el momento, ustedes van a enviar la número 1, que es la del discurso, y la número 2, que es la de la argumentación. ¿Cómo envían las evidencias? Yo creo que ustedes ya esa parte, ya algunos han enviado varias evidencias. Simplemente pues van a dar clic en el título de la evidencia y ahí ustedes van a poder adjuntar el video, adjuntar el texto del video o copiar el link del video, como ustedes quieran. Y en el número 2, o sea, lo que les pido es que no vayan a confundirse enviando aquí el que no era, acá el otro. O sea, lean bien el título antes de adjuntar los videos y las respuestas. Para la próxima vez, pues ya vamos a tratar la evidencia número 3 y la evidencia número 4. Les decía que el tema que aqueja a la sociedad lo escojan bien porque lo van a tener que utilizar más adelante en alguna de las otras evidencias. Entonces, escojan algo que sea interesante y que tenga bastante de dónde pues investigarse. ¿Okay? Bueno, listo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer para estas dos primeras evidencias del área de comunicaciones. Ahora sí, preguntas que tengan, háganlas enseguida para que quede resuelto todas las dudas. Entonces, si alguien tiene una pregunta, puede abrir su micrófono o puede dejarla en el chat. Eric, que comentaste ahorita, ¿sí te quedó resuelta la duda del texto o pues te quedó alguna pregunta por ahí? No, sí quedó clara, solamente era que generalmente cuando estoy dando una capacitación o algo, lo que hago es un mapa mental y voy hablando de ahí, tomando los temas y haciendo el discurso.
No, no, en esta ocasión no. O sea, cuando haya mapa mental, hay evidencias donde sí les piden eso, en varias, tanto en muchas de las transversales y en la parte técnica. Aquí simplemente es como si tú grabaras un video y subieras el video con los subtítulos. O sea, es solamente tener una ayuda visual de lo que están diciendo por si la grabación no es de buena calidad o si de pronto alguna palabra no se escucha bien, alguna parte no se escucha bien, yo tener a la mano toda esa información ahí. Yasser. Sí, hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien allí? Sí. Vale, gracias. No, entonces lo que comprendo para las evidencias es que en la evidencia uno, pues generar un escrito, pero que ese escrito no me permita a mí, pues, enfilarlo hacia el discurso. Entonces, lo que yo estoy planteando, lo que yo estoy diciendo en el video, en el discurso, tiene que estar plasmado textualmente en ese escrito, ¿no? Es lo que hasta allí es lo que comprendí netamente. Y en la evidencia 2 pues lo que me surge más que todo es una problemática podría ser la situación, digamos que vivimos el problema con el COVID, con el COVID, con el COVID-19, pero ahorita ya estamos en una situación post pandemia y yo creo que un tema interesante podría ser lo de las enseñanzas que nos dejó el COVID a nivel, no sé, alimentario. Esa podría ser una situación que yo podría desarrollar en ese video para argumentar. Bueno, lo del video número 2, como la guía lo dice, tiene que ser una problemática actual que aqueje a la sociedad. O sea, eso es como lo principal, antes de cualquier cosa, es que escojan un tema que cumpla con esos requisitos. Algo que no esté aquejando a la sociedad en el momento, pues no va a poder, no va a servir porque no estaría cumpliendo con los requisitos. Esa es como el primer punto a desarrollar antes de grabar, antes de cualquier cosa, escoger bien el tema que aqueje a la sociedad en la actualidad. Eso sería lo más importante. Y lo demás es simplemente ya pues de argumentar las ideas para solucionar esa parte. Y en cuanto a lo primero, no entendí qué dijiste, o sea, en cuanto a lo que preguntas, no entendí muy bien, pero vuelvo y repito, o sea, el tema es que usted va a leer el material, ¿cierto? El material habla de muchas cosas, incluyendo lo del discurso. Cuando usted ya haya leído el material, cuando ya usted haya entendido el material, cuando ya haya sacado pues todas esas ideas principales del material, usted va a desarrollar un discurso sobre lo que aprendió en el material. Y ese discurso lo va a grabar en el video. O sea, el discurso, dentro de ese mismo discurso que usted va a hablar, también le toca hablar sobre el discurso. ¿Sí me va a entender? Porque hay uno de los temas que vimos allí en el material es también el discurso, ¿cierto? O sea que además de crear un discurso, en algún momento de su video también tendrá que hablar sobre el mismo discurso. Miren que la misma guía, por eso esa parte la leí como detenidamente porque decía, ojo porque esto no lo están viendo, pero lo voy a leer para que escuchen. Esta actividad persigue que a través de un discurso puedas identificar cómo se enriquece un discurso aplicando técnicas de comunicación verbal y no verbal. Entonces, dentro del material de estudio, todo lo que es comunicación verbal y no verbal, la comunicación como tal, ahí está todo definido. O sea, ahí ustedes no tienen que irse pues, como tal a algo más, pero usted de pronto por su parte sí le va a tocar estudiar, buscar e investigar de pronto para complementarlo el material, cómo empiezo un discurso, qué características debe llevar un discurso al final, cómo puedo terminar un discurso. Esos detalles sí los podrían investigar por su lado, porque la evidencia también nos dice eso, ¿cierto? Que usted puede investigar otras fuentes. Y eso es algo como obligatorio, digamos, en su quehacer de la formación virtual. Cuando usted ya tenga el discurso hecho, es que usted va a grabar. Entonces, mire, porque vuelvo y lo repito, cuando usted empieza un discurso, usted si ha estado en una reunión política o una reunión familiar,
Usted ha escuchado muchas veces discursos. Ahora a usted le va a tocar hacer uno, pero con el tema de comunicación. Entonces, ojo porque es importante cómo arranca un discurso. Eso usted va a tener que desarrollarlo ahí. Y vuelvo y repito, no tiene que ser un texto de 10 hojas o 5 minutos, no. O sea, puede ser de entre 1 minuto, 2 minutos, que no sea tan extenso, pero que sí abarque todos los temas del material de estudio. Lo importante es que usted lo haga en forma de discurso para que aprenda, para que sepa en el momento en que le toque hacerlo, ya usted tiene en su mente cuáles son esas características que un discurso debe llevar para que realmente se pueda definir o se pueda decir, ah, ok, sí, hiciste un discurso y no simplemente leíste por leer, o sea, leer, bueno, la comunicación es esto, la comunicación es esto, la comunicación verbal es esto, la comunicación no verbal es esto, no. Ojo, porque ahí es donde está la importancia, digamos, lo que se va a evaluar de esa evidencia. Sí, qué pena ahí, sí, eso ahí está claro, es o sea, enfoco la pregunta al tema de si lo mismo que voy a decir en el video que yo elaboro para ese discurso, que saco esa información de lo que yo comprenda de la guía, es lo mismo que voy a plasmar en el texto que le vamos a enviar. Sí, eso fue lo mismo que preguntó Eric, que si él hacía un mapa con el texto que ustedes van a enviar es lo mismo que van a decir en el video. Yo necesito una guía, necesito una ayuda visual de lo que ustedes estén diciendo por si hay algún problema en la grabación, por si alguna palabra de pronto no queda bien grabada porque digamos que hay un ruido en ese momento, porque una palabra no la escucho bien porque en ese momento el sonido de la grabación fue bajo. O sea, el texto es simplemente una ayuda para yo tener a la mano lo que ustedes están diciendo en caso de que no pueda escuchar alguna parte y no tenga que escribirles y decirles, mira, por favor, graba otra vez porque el video no se escucha bien o no escuché una parte y no sé qué quisiste decir. Si yo tengo el texto a la mano, así como por ejemplo, si yo tengo la guía a la mano, y les voy leyendo sin desierto y voy viendo ahí, yo puedo ir subrayando cosas que usted va diciendo que de pronto yo encontré un detalle que no estaba bien o que yo creo que pueden mejorar, entonces yo puedo subrayar ese texto en esa parte o tachar ahí, decir esto está mal escrito o le faltó una tilde o pusieron una S donde había que colocar una C, detalles de eso. O sea, el texto no es algo diferente al video, es todo lo que ustedes vayan a decir en el video tiene que estar en el texto para que yo pueda ir al momento que ustedes vayan hablando, yo voy leyendo ahí. Vale, gracias. Claridad ahí en ese Okay. aspecto. Algo más sobre las dos evidencias del momento. Bueno, mientras alguien pues de pronto quiere colocar otra pregunta, detalles importantes a tener en cuenta que ya algunos, pues, digamos que se han estado saltando. Se les agradece que no envíen evidencias que no se hayan explicado. Hay algunas personas que han estado enviando evidencias, no de estas, pero sí de otras áreas que todavía ni siquiera el instructor ha colocado sesiones en línea. Pasa como ahora que ya miren que yo di instrucciones específicas. Hay detalles de la guía que yo no voy a tener en cuenta. Hay detalles que en la guía de pronto no son muy claros, pero que yo en este momento estoy explicándoles qué es lo que yo voy a evaluar y qué es lo que yo estoy pidiendo, ¿cierto? Si alguien no está aquí, que son la mayoría, o si alguien no ve esta grabación, va a enviar probablemente algo que no va a estar o que no va a cumplir, digamos no que no vaya a estar bien, sino que no vaya a cumplir
con lo que la evidencia está pidiendo. Entonces, por eso se les agradece que no envíen nada nunca, hasta que se haya explicado, se haya hecho una sesión en línea. Se los doy como un consejo porque pasa mucho que se aceleran y después les toca repetir o corregir porque no están cumpliendo con lo que la evidencia pide. Y recuerden que nosotros, ustedes ya pues se están dando cuenta que cada evidencia viene la guía, ¿cierto? Y la guía hay que cumplirla. Hay que alcanzar unos resultados de aprendizaje. Y la única forma de alcanzar los resultados de aprendizaje es haciendo lo que el instructor les pide, porque es lo que el instructor va a evaluar. Entonces, ese detalle sí quería comunicarlos, porque sí sé que hay aprendices que se están adelantando y no es bueno. O sea, realmente no, pues es que no hacen no se adelantan. Realmente lo que están haciendo es como de pronto perder un tiempo, porque de pronto lo que están enviando no está bien. Listo, entonces eso era como algo que quería también comentarles. Entonces, si no hay más preguntas, yo voy a parar la grabación de la sesión. Recuerden que siempre se publica un anuncio, se publica en la carpeta de sesiones en línea. Hay una carpeta en la plataforma que ustedes ya deben haber leído que se llama sesiones en línea. Por mes van a estar las sesiones ahí, la grabación de la sesión. Y también yo voy a compartir el link de esa grabación, así como compartí esta tarde un mensaje por la plataforma. Es importante que ustedes estén leyendo los mensajes en la plataforma, porque por ahí es donde yo envío, digamos, cierta información en cuanto al curso y demás. Y siempre, no olviden entrar y leer los anuncios. Si usted no le da clic al botón anuncios, pues lógicamente no va a poder verlos, no va a poder saber qué sesión hay en la semana, qué información dio la líder en la semana, si de pronto alguna sesión se cancela, se cambia, etcétera, etcétera. Listo. Entonces, creo que no hay más preguntas. Cualquier detalle, entonces pues me lo hacen llegar por la plataforma. Pueden utilizar allí el chat de la plataforma, que yo ahí leo los mensajes, y si hay necesidad de comunicarnos ya por otros medios, pues se hace. Pero es importante en la plataforma porque ustedes, lo que queremos siempre es que ustedes utilicen la plataforma. Hay otros medios como WhatsApp, pero WhatsApp no es un medio institucional. El chat institucional es el que está en la plataforma. Entonces, ese es el chat que todos deben utilizar porque es la forma de mostrarles que ustedes tienen que entrar a la plataforma, tienen que leer los anuncios y demás. Listo, entonces les deseo buenas noches. Muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por la asistencia. Cualquier duda siempre tienen que hacerla. El gobierno no quiere hacer nada y esos habitantes de calle están pero muy alocados. No escuché, no sé si alguien está preguntando algo. Bueno, pero en el momento voy a terminar la grabación. Te vuelvo y repito, siempre es importante